a nuestro sermón el día de hoy. Hechos capítulo 3, voy a estar predicando hasta el capítulo 4, versículo 4. Amén. Dice la palabra del Señor. Cierto día Pedro y Juan subían del templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, el que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo, y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, el que Dios resucitó entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este hombre esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios le levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A Él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo aquel que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que hizo Dios con sus padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Bendito sea el Señor. Hermanos, cuando nosotros terminamos el capítulo 2 de Hechos, parece que en nuestra mente está la idea: y la iglesia vivió feliz para siempre, ¿no? Nosotros vemos que luego de Pentecostés y el sermón de Pedro se establece la primera comunidad, en la cual Lucas nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en las casas, ¿no? Y que aún compartían sus posesiones materiales. Parece que la iglesia ha nacido y al mismo tiempo ha llegado a su punto de paz plena, de perfección. Pero lo que vemos
también en esta sección de Lucas, al encontrar el primer milagro que hacen los apóstoles, es que al mismo tiempo comienza una feroz persecución en contra de la iglesia, ¿no? Comenzamos a ver que el mensaje del Señor comienza a tener enemigos. Los testigos de Jesús comienzan a ser perseguidos. Aún no se les decían cristianos, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, esta sección que voy a hablar hoy es una sección grande que abarca hasta el versículo 31 del capítulo 4. Yo voy a predicar solo hasta el verso 4 este domingo y el próximo lo siguiente. Esta gran sección hasta el verso 31 nos muestra varios eventos. Por un lado, el milagro que se hace en este hombre. Por otro lado, el milagro da pie al segundo sermón de Pedro, ¿no? Que es lo que lleva a que los saduceos se indignen por esta enseñanza, principalmente porque Pedro habla de la resurrección de los muertos. Y esto lleva a que Pedro y Juan sean arrestados por primera vez y que se enfrenten al concilio de Jerusalén, que, ojo, 50 y algo días atrás habían enjuiciado a Jesús llevándolo hacia la cruz. Así que este arresto trae consigo también amenazas. Les dicen, no pueden seguir enseñando en el nombre de Jesús. Quieren impedir que la enseñanza avance, pero deja en evidencia también que los apóstoles del Señor están determinados a dar testimonio valiente acerca de Jesús, el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El día de hoy, mis hermanos, entonces abordaremos las dos primeras secciones de este gran relato, los dos primeros eventos, el milagro realizado y por otro lado el segundo sermón de Pedro. Mis hermanos, Jesús puede asombrar a los hombres para llevarlos al arrepentimiento y salvarlos. Jesús puede llevar a los hombres al asombro para que puedan ser arrepentidos y salvarse. Y quiero hablar de algunas cosas sobre este asombro. Primero, Jesús asombra a los hombres a través de sus obras poderosas. Versículos 1 al 10, el milagro del cojo. Segundo, la identidad de Jesús es la razón más grande de asombro. Y en tercer lugar, solo hay dos posibles respuestas cuando somos asombrados por Jesús. Mis hermanos, versículos 1 al 10, el milagro. Pensemos un momento lo que sucede acá. Es algo maravilloso. Pedro y Juan están asistiendo al templo, al igual que los discípulos lo hacían, para orar. Recordemos que tan pronto se da Pentecostés y tan pronto se conforma la iglesia, se empieza a dar la revelación de lo que tenemos hoy como el Nuevo Testamento. Es decir, estos hombres todavía asisten al templo de Jerusalén para orar. No hay una división instantánea entre el judaísmo y entre la iglesia cristiana. Esto va a ser gradual hasta que el templo sea destruido en el año 70. Así que al llegar al templo nosotros encontramos, por lo que veremos el próximo domingo, a un hombre que ya estaba en sus 40s, ¿no? Es decir, ya era un hombre que estaba empezando a vivir, ¿no? Era un hombre que ya había llegado a cierta edad, era un hombre que había durado 4 décadas en una rutina que lucía como de la siguiente manera. Él se levantaba, hacía sus cosas en la mañana y sus familiares o amigos, no se nos dicen quién eran, lo cargaban porque él no podía andar, lo cargaban y lo ponían en el templo para que este hombre despertara la misericordia de los que salían de orar y pudiera tener dinero para tener sustento, ¿no? Así que este hombre está allí esperando que la gente extienda misericordia y les dé algo. Pero por otro lado, entonces este lisiado, este mendigo, que no solamente era un habitante de calle que conoceríamos hoy, sino que era lisiado, no podía caminar, estaba impedido. Eran vistos este tipo de hombres como malditos, ¿no? Como parias, como personas que estaban en lo más bajo de la escala social porque no podían trabajar, pero al mismo tiempo estaba esta creencia de que todo enfermo estaba enfermo porque él o sus padres habían pecado. Eso lo vemos en los evangelios. Así que este hombre está allí a la puerta de la hermosa buscando sobrevivir. Ahora es interesante el relato de Lucas porque recordemos que Lucas no solo era historiador, sino que también era médico. Y se nos da algunos detalles acerca de la condición del hombre. O sea, podríamos ver a Lucas dando como un poco de la historia clínica y al mismo tiempo el registro clínico de cómo este hombre volvió a caminar. Lucas dice, miren, este hombre no fue lisiado por un accidente. Este hombre fue lisiado por una condición congénita, es decir, desde el vientre de su madre él venía con esta
dificultad y no podía caminar. Pero Lucas también da algunos detalles interesantes de cómo el hombre vuelve a caminar, cómo el milagro fortalece sus pies donde estaba el daño, fortalece sus tobillos y este hombre es puesto en pie. Lucas entonces afirma y detalla la curación milagrosa de aquel que puede hacer lo que ningún médico puede hacer, ¿no? Este hombre estaba allí entonces a la puerta esperando algo de misericordia de los que cesarían de orar. Es por eso que cuando él ve llegar a Pedro y a Juan, Pedro, el que había negado a Jesús hace 50 días, Juan, el que había estado hasta la muerte de Jesús en la cruz, viniendo juntos a orar, cuando él los ve llegar, empieza a pedirles limosna. Pero lo que este hombre no sabe es que ellos iban a darle algo mucho más que eso. Ahora imagínense un poco la decepción de este hombre. Este hombre esperando que le dieran algo, y generalmente las personas, no solo en esa época, yo creo que hoy también sucede mucho, cuando alguien en esa condición viene a pedirnos dinero, lo que tristemente la mayoría de las personas hacen que es mirar hacia otro lado. Pero Pedro y Juan le dicen, míranos. Yo me imagino a este hombre allí sentado, escuchando esto, míranos y diciendo, me va a ir bien. Pero luego de esto, Pedro y Juan le dicen, mira, no tenemos plata ni oro. Y tal vez este hombre dijo, no me va a ir bien, ¿no? Pero ellos le dicen, de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate, anda, ¿no? Este hombre será beneficiado por el primer milagro realizado por los apóstoles, que es descrito, pero al mismo tiempo este milagro viene a ser la introducción, es como la ilustración, como lo que usa Pedro y Juan para dar su segundo mensaje. El mendigo, hermanos, viniendo a ser bendecido por el autor de la vida. No solo para que experimentara el poder del Mesías, sino que para que pudiera entrar por primera vez en toda su vida al templo y pudiera alabar al Señor. Piense esto es maravilloso. 40 años usted en la puerta del templo sin saber ni siquiera cómo es el templo por dentro, sin saber cómo son los atrios más allá de la puerta. Y ahora es levantado, pasado de mendigo a adorador, ¿no? Ahora, pensemos un momento más en la vida de este hombre. 40 años allí. 40 años sin poder buscar a Dios como todos lo hacían. 40 años desde su niñez, viendo a todos llegar y a orar al Señor y tal vez viéndolos salir, escuchándolos salir, dando gracias por los sacrificios, dando gracias por las oraciones, por el pan de la proposición, por todo lo que se hacía allí. Pero este hombre sin ninguna seguridad o certeza de que él podía presentarse dentro del templo a orar. Y no solo eso, sino que ahora escuchando a estos hombres decirle, levántate en el nombre de Jesucristo. En el nombre que tal vez él escuchó 50 días atrás, que los hombres decían, no nos lo den a él, denos a Barrabás. Wow, esto es maravilloso. No sé si usted en su niñez tiene recuerdos de mendigos que estaban generacionalmente por muchos años en el mismo lugar pidiendo de la misma manera. Si usted no tiene este recuerdo, usted puede ir a la Séptima, cerca a la calle 13 y ve cantidad de mendigos y muchos en una condición muy similar que por años han estado allí pidiendo 1 o 2 monedas. Hermanos, Jesús es quien pasa a los hombres de mendigos a hijos, pero también pasa a los hombres a una condición en que puedan alabarlo. Ahora, este hombre había sido visto por la multitud de personas en el templo como un mendigo. Algunos llevaban décadas literalmente viendo a este hombre pedir. Algunos tal vez iban a Jerusalén una vez al año a presentar sacrificios y ofrendas, pero siempre que llegaban a Jerusalén y entraban al templo, veían a este desdichado allí. Es por eso que el asombro es natural. 40 años viendo un cojo y de un momento a otro usted no tiene que ver hacia abajo para verlo, sino que puede verlo cara a cara dentro del templo adorando al Señor. ¡Wow! Es por eso que ante el asombro de los hombres, Pedro se pone en pie, procede a alzar su voz y a explicar a los presentes cuál es la verdadera razón de asombro. Él dice, esto no debería asombrarnos tanto porque ni siquiera fui yo el que lo hizo. Lo que debería asombrarnos es quién fue el que pudo levantar a este hombre. Pedro pasa entonces a explicar cuál es la razón de asombro y quién llevó a cabo ese milagro que no es otro más que el Mesías que ellos mismos
habían rechazado. Hermanos, Jesús puede asombrar a los hombres para llevarlos al arrepentimiento y salvarlos. Pero en segundo lugar, Pedro busca entonces predicar y mostrar que la identidad de Jesús es la razón verdadera del asombro. Ahora, aquel que ha sido sanado entra caminando, saltando y adorando a Dios. Eso es una razón para que todos sean asombrados. Aquel que nunca había podido buscar al Señor ahora entra con gran gozo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Imaginemos un poco el cuadro. Ellos estaban en la puerta de la Hermosa, que aparte era la puerta más majestuosa, con unas puertas de cobre y estaban cubiertas por una mezcla de oro y plata, registra Josefo. Y entonces estos hombres, Pedro y Juan, levantan al cojo y entran al templo. Este hombre entra saltando, pero entra agarrado de Pedro y Juan, no porque necesitara ninguna ayuda. ¿Qué más haría usted cuando dos hombres extienden sus manos para levantarlo después de 40 años? Yo no quisiera soltarlos tampoco. Este hombre agarra a Pedro y Juan, literalmente entra abrazado con ellos. Dice, yo no sé quiénes son, no estoy tan seguro, pero lo que sí sé es que yo hace un rato no podía caminar y por 40 años no caminé y ahora estoy entrando bajo estos hombres caminando como nunca lo había podido hacer. Entonces entra abrazado con ellos y la multitud comienza a correr y empiezan a decir, el cojo ahora camina, el cojo de la Hermosa ahora está caminando, está saltando y está adorando a Dios. En medio de eso, Pedro entonces despeja todo malentendimiento sobre el milagro y quiere guiar a los hombres a la verdadera razón de asombro, y es que Jesús es el Mesías. Ahora, note por un momento también la actitud de Pedro. Miles, literalmente miles de personas, y 5,000 se convirtieron. Podemos pensar que habían muchas más allí presenciando lo que pasaba. Miles de ellos poniendo la mirada en Pedro. Seguramente muchos comenzaron a decirse uno al otro, ¿será este el Mesías? ¿Será este el profeta escogido por Dios? ¿No? Pero lejos de buscar abrazar y atesorar el reconocimiento, Pedro es llevado a hacer lo que todo siervo fiel debe hacer si en alguna medida los ojos de los hombres se posan sobre ellos con admiración. Pedro dirige las miradas y los corazones a aquel donde deben estar, es decir, a Jesús. Pedro era consciente, hermanos, de lo que diría siglos después Thomas Walker. El poder era de Jesús, pero las manos eran de Pedro. Pedro sabía que era por el poder y la autoridad de Jesús que ese hombre ahora podía caminar. El Señor hizo estas obras milagrosas por mano de los apóstoles, quienes ya habían visto a Jesús haciendo este tipo de cosas, y usa ahora a los apóstoles para establecer por medio de su enseñanza y de sus señales la iglesia, y para certificar que la autoridad con la que ellos hablarían era la autoridad del mismo Jesús. Y hermanos, estos hombres hablarían con esa autoridad lo que ahora nosotros tenemos registrado como el Nuevo Testamento. Y Pablo luego diría a los Efesios, la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pablo no dice, la iglesia está edificada sobre los milagros de los apóstoles y los profetas. Interesante, ¿no? Porque aunque ellos hicieron señales, el fundamento de la iglesia no son las señales, sino la enseñanza. Y esto es maravilloso, porque esto quiere decir que hoy la iglesia no necesita buscar este tipo de señales para entender que sí es una iglesia, ¿no? Aunque el Señor siguió obrando en medio de nosotros de manera maravillosa, ¿no? El sermón de Pedro puede ser visto como un mensaje maravilloso de cristología, tal vez el más maravilloso, uno de los más maravillosos que alguna vez se haya predicado. Y es difícil no atravesar este mensaje sin que nuestros corazones se emocionen y se asombren por la identidad que se muestra que tiene Jesús. Ahora, mi deseo será abordar, y otra vez vemos otro sermón, ¿no? Y mi deseo, aunque pueda ser limitado, será abordar cómo enseñó Pedro esto, qué enseñó Pedro aquí. Así que buscaré abordar los 5 puntos principales del sermón de Pedro, que son afirmaciones sobre quién es Jesús. En primer lugar, versículos 13 al 18. Jesús es el siervo sufriente anunciado que ha sido glorificado por Dios. Dice Pedro hablando allí, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato,
cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Mis hermanos, Jesús es el Hijo y es el siervo de Dios que será glorificado por el Señor. Ahora, luego de establecer claramente que el milagro procede de las manos de Jesús, es decir, procede del poder de Jesús, Pedro comienza su sermón citando o aludiendo a Génesis. Es interesante, Pedro lo primero que hace es ir hasta Génesis. Dice, mire, lo que está pasando acá con este milagro es que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ha glorificado a su siervo. Ahora, cuando se hablaba de este título de siervo, era el título que se hablaba de ese que iba a ser Mesías, que sería el Cristo, que sería un siervo que, como dice Isaías 53, sería un siervo que sufriría, que recibiría el castigo por los pecados del pueblo y que aseguraría la paz para los suyos. Es decir, que Pedro acá está diciendo muchas cosas y podríamos predicar el resto del año solo de este sermón. Pedro lo primero que está diciendo es: Jesús ha sido glorificado por Jehová, por el Dios de sus padres. El creador, el Señor que creó todas las cosas, es el que ha exaltado a su siervo hijo. Jesús no solo es hijo de Dios por su naturaleza, sino que fue un hijo siervo. Esta palabra también puede ser traducida como esclavo, tiene muchas connotaciones. Es el hijo perfectamente obediente que tenía que sufrir para conseguir el perdón de los pecados de su pueblo. Es el Dios de sus padres. La enseñanza de Pedro no es una enseñanza que se aparta del Antiguo Testamento, sino que está arraigada en lo que ya había sido revelado. Este Jesús glorificado por Dios es el mismo que estos hombres habían repudiado frente a Pilatos. ¿Puede creer esto? Pedro diciéndole, mire, el que levantó a este cojo de su condición fue Jesús, que es el siervo de Dios, que es el que iba a sufrir, que es el rey escogido por Dios, y a ese rey ustedes repudiaron. Ustedes prefirieron a Barrabás y lo enviaron a la cruz. Es Jesús entonces que es descrito como el siervo de Dios, el que habría de padecer, el que es descrito por Isaías, el varón de dolores, el experimentado en quebranto, aquel del cual los hombres escondieron el rostro. Él es el que levantó a este cojo para que pudiera caminar. Pedro quiere dejar claro que el Jesús repudiado por los hombres, que tal vez hoy es despreciado por muchos de los que están acá, es el que hizo esta obra. Y yo espero que al final de mi sermón, los que entraron repudiando a ese Jesús puedan salir abrazándolo como Rey y Señor. El Jesús al que ellos habían despreciado era el santo y el justo. Ahora, nadie en este sentido puede ser llamado santo, el único santo es Jehová. Pero Pedro está afirmando que Jesús es justo y es santo, títulos que se pueden dar solamente a Dios. Por eso nosotros creemos y damos nuestra vida afirmando de que Jesús es Dios, separado por Dios para limpiar a su pueblo de sus pecados. Verso 15, Jesús es el autor de la vida que ha resucitado. Dice, ustedes dieron muerte al autor de la vida. ¡Qué paradoja! Ellos trataron de matar al que da vida. Trataron de matar al que dijo, yo soy la vida. Esto es impresionante. ¿Cómo matar al que es la vida? No puede hacerse. Es por eso que él dice, a ese autor de la vida, Dios levantó de entre los muertos. No podía ser asesinado Jesús. No podía quedar en el Seol. No podía quedar en la tumba. ¿Quién podría matarlo? Su vida no fue tomada, Él la puso, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 10. Nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo y yo puedo también volverla a tomar. Tengo poder para las dos cosas. Así que a pesar de que estos hombres repudieron a Jesús, lo llevaron al madero, este autor de la vida, el príncipe de la vida, como se habla en otras traducciones, ha sido aceptado por Dios. El que los hombres rechazaron, el Padre, el creador de todas las cosas, dijo, Él es mi hijo. El Jesús rechazado es el aceptado por Dios. Pedro se describe a él y a Juan entonces como testigos. Él dice, nosotros simplemente somos testigos de lo que Él hizo, de cómo Él se levantó de la muerte. Ahora, recuerden, Jesús les había dicho, ustedes serán ¿qué? Mis testigos.
su Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que Pedro no está haciendo otra cosa sino ser obediente. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Ser obedientes. Eso es lo que Pedro está haciendo. Verso 16. Ahora, es este Jesús en cuyo nombre la fe de los hombres debe ser puesta, ¿no? Dice, por la fe en su nombre. Es el nombre de Jesús que lo ha fortalecido a este hombre, quien ven y conocen la fe que viene por medio de Jesús. No es que todos los caminos lleven a Dios. La fe debe ser depositada solamente en un nombre, y ese nombre es Jesús, el Cristo. Pedro presenta entonces el nombre de Jesús como aquel en el cual debe depositarse la fe de los hombres. Verso 17 dice, y ahora hermanos, fíjense, usted los está llamando hermanos a pesar de que son unos asesinos, ¿no? Dice, ahora hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Ahora, si usted quiere pensar en un mensaje que no sea políticamente correcto, piense en cualquiera de los sermones de Pedro o de Pablo. Él no estaba diciendo, miren, ustedes valen tanto, son tan buenos, necesitan solo un poquito de ayuda para llegar a Dios. No, él está diciendo, ustedes son unos asesinos. Ahora, lo hicieron por ignorancia, pero eso no quiere decir que no son culpables. No es una ignorancia excusable, es una ignorancia inexcusable, porque ellos tenían todas las herramientas para saber que el Mesías debía sufrir. Es decir, Pedro les dice, ustedes son ignorantes, pero al final no es esa ignorancia que puede ser excluida, o que alguien puede decir yo no sabía, porque ellos tenían las escrituras y ellos tenían que saber que el Mesías iba a sufrir. Así que estos hombres eran responsables delante de Dios porque rechazaron al dador de la vida. R.C. Sproul dice sobre esto, Pedro estaba diciendo que cada acontecimiento reciente en Jerusalén había sido predicho en detalle en el Antiguo Testamento. Y si hubieran sido estudiantes diligentes de la palabra de Dios, no habrían sido sorprendidos por la muerte de su Mesías, ni habrían participado en clamar por su sangre. ¿Cree usted hoy que su ignorancia puede excluirlo? Que delante de Dios usted pueda decir, hoy yo no sabía, Jesús, que era por tu nombre que yo podía ser salvo. Bueno, si usted está acá hoy, usted queda sin esa excusa. Pero aún los que no están acá, dice la Biblia, que tienen testimonio de que existe un Dios. Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Nadie queda con excusa. Nuestra excusa no es válida delante de Dios. Ahora, verso 18, Jesús es Mesías sufriente que había sido anunciado por los profetas. El Señor, dice en capítulo 24, el mismo Lucas, abrió el entendimiento de sus discípulos para que ellos comprendieran todo lo escrito en el Antiguo Testamento y entendieran que Jesús era el Mesías. Ahora, la pregunta es, ¿qué debe hacerse si las palabras de Pedro son verdad? ¿Qué debe hacerse si lo que está hablando este predicador, que no es idea de este predicador, sino que es una exposición de las Escrituras, es verdad? ¿Qué debemos hacer si este Jesús es el Cristo, el siervo de Dios, el Mesías, el que sufriría para que los hombres fueran rescatados? No debe hacerse otra cosa. Dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean perdonados, borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus antiguos, de sus santos profetas, desde tiempos antiguos. ¿Qué debe hacerse? El segundo punto de sermón de Pedro es que estos hombres deben arrepentirse y convertirse. No convertirse en simpatizantes de Jesús. No es que, bueno, antes a mí no me gustaba Jesús, ahora me cae bien. No, Él dice arrepiéntanse y conviértanse. ¿En qué? En sus discípulos, en sus seguidores, en personas que lo amen, ¿no? Hermanos, todo hombre que escucha el Evangelio es llamado a hacer dos cosas. Es llamado a arrepentirse y es llamado a convertirse en un discípulo de Jesús. No hay tercera opción. No hay opción de simpatizante, de visitante regular. No. En sus dos sermones, Pedro enfatiza la necesidad de que los hombres se arrepientan por haber rechazado a Jesús.
Lejos de buscar agradar a los hombres, Pedro valientemente los confronta, aunque su propósito al final no es que sean destruidos, sino que sean salvos. Es decir, Pedro les está diciendo asesinos, pero Pedro al mismo tiempo les está diciendo, pero Dios puede perdonarlos. Ustedes lo repudiaron, pero Él puede borrar sus pecados. Ahora yo quiero preguntar algo. ¿Cuál es el pecado más grande que usted ha cometido? Piense por un momento. ¿Cuál es el pecado más grande que usted ha cometido? Tal vez algunos digan, no, pues yo he sido un borracho por 20, 30, 40 años. He perdido mi familia, he perdido todo lo que tenía por estar esclavo de la bebida. Tal vez usted diga, no, yo soy un adicto a la pornografía o al juego o a las drogas. Soy esclavo de la violencia, no puedo pasar un fin de semana sin irme a los golpes con alguien. Bueno, usted puede decir muchas cosas, pero lo que puedo decirle es que usted está equivocado. Su peor pecado no es ninguno de estos. El peor pecado que pueden cometer los hombres es rechazar a Jesús. Por eso a veces las personas creen que si no han asesinado a alguien, que si no han sido borrachos, si no han sido adúlteros, no necesitan el evangelio. Oh, pastor, yo necesito ir a la iglesia porque es que yo no he engañado a mi esposa, yo soy un buen papá, yo trabajo, yo no le quito nada a nadie. No, hermano, lo que pasa es que el peor pecado de los hombres es rechazar a Jesús, es repudiar a Jesús, es no vivir para la gloria de Dios. Pero hoy hay esperanza. Porque aunque usted se dé cuenta hoy que ha estado pecando de la manera más repudiable y asquerosa delante de Dios, hoy Dios le dice, pero aún mi hijo puede perdonarte. Nada de esto podemos hacerlo por nosotros mismos. Es necesario que el Señor obre para hacer lo que Él nos demanda. Y sabemos que en su misericordia también nos da lo que necesitamos. Hermanos, al final nosotros somos como este cojo. Nosotros no tenemos el poder o la habilidad para cambiar nuestra situación. Solamente el Señor y su palabra pueden levantarnos y darnos vida para que adoremos a Dios. Ahora, sin importar cuántos años hayamos estado separados de Él, sin importar malas decisiones que hayan traído dolor, angustia y carga y culpa, Dios puede hacer como hizo con este hombre de 40 y algo de años, lo mismo hoy, levantarnos, darnos vida y llevarnos a adorarlo. No es como enseña el catolicismo romano. A este cojo no se le dijo, bueno, de pronto si cumples los sacramentos, entonces vas a poder hacer esto, lo otro, ser salvo. Tú tienes que hacer algo. No hay tal. ¿Qué podía hacer el cojo para levantarse? Él no podía hacerse fisioterapia, él mismo no podía masajearse los tobillos para ver si volvían a servir. Él no podía hacer nada. De la misma manera, ni usted ni yo podemos hacer nada para ser salvos. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Este es un llamado para todos, hermanos. Para los que saben que son pecadores, pero es un llamado también para los que creen que no necesitan ser salvados. Es un mensaje para los que no habían escuchado nunca el evangelio, pero también es un mensaje para los que lo han escuchado desde niños y que creen que tal vez ya conocen al Señor. Ustedes también, jóvenes, deben hoy arrepentirse y venir a Cristo para ser salvos. Pero también expone cuáles son las bendiciones del arrepentimiento. ¿Por qué es necesario arrepentirse? ¿Qué bueno trae? En primer lugar, nuestros pecados serán borrados. Eso es una buena noticia, hermanos. Si nuestro récord de pecados delante de Dios puede ser borrado, yo salto y podría saltar mucho más de lo que saltó el cojo, porque mis pecados son tan grandes. Pero mi Señor fue tan poderoso para rescatarme y traerme a su luz admirable. Hermanos, el mundo no puede hacer nada de esto. En el mundo no hay perdón de pecados, solamente hay juicio. El mundo puede hacer dos cosas, enjuiciarte y condenarte y dejarte sin esperanza, o el mundo puede decirte tranquilo. No se llama borrachera, se llama alcoholismo. Y de pronto fue porque tuviste a tu papá borracho y entonces te convertiste en eso. Pobrecito. Hagamos algunas cosas para ver si sale de ahí. No. El mundo solo puede o pasar por alto tu pecado o cambiarle el nombre o decir que no es un pecado sino una enfermedad, o puede condenarte. No puede ser nada más. Pero en Cristo, hermanos, solamente en Él hay perdón de pecados. El mundo no puede satisfacer lo que solo Dios puede dar, perdón. Pero en segundo lugar, la segunda bendición del arrepentimiento es que vendrán tiempos de refrigerio de la presencia de Jehová.
o tiempos de alivio, tiempos de renovación, tiempo en el que nos damos cuenta que éramos enemigos del Dios Santo, pero que ahora ese Dios Santo nos dice, si tú vienes a mí, yo no echo fuera a nadie. Eso es una buena noticia, hermano. Es una buena noticia. El efecto de ser reconciliados con Dios es que disfrutamos de su presencia. Ahora, si usted es cristiano, la pregunta es si su relación con el Señor demuestra que para usted el mayor gozo es haber sido perdonado. Porque a veces los cristianos andamos como demasiado cabizbajos, ¿no? Como lamentándonos por los pecados que dejamos atrás. Yo era un borracho. Sí, nos lamentamos por las cosas que hacíamos antes, como si anheláramos volver a ellas. Pero debería haber gozo en nosotros, porque podemos decir, aunque yo era esclavo de esto, aunque yo me levantaba en la mañana y no podía dejar de pensar en hacer esto o lo otro, el Señor me mostró que esto era digno de ser aborrecido y ahora he sido librado por su mano poderosa. Verso 20, Jesús es el Mesías que será enviado nuevamente por el Padre a su pueblo. El sermón de Pedro no solo contiene una bendición presente, dice, ese Mesías será enviado a ustedes nuevamente. Ser reconciliado con Dios incluye la bendición de tener la esperanza de que Él vendrá para estar con los suyos. Cristo será enviado nuevamente para estar con su pueblo. Es una bendición presente, pero también es una bendición escatológica o futura. El Dios que me salva hoy a través de Cristo es el mismo que volverá para llevarme a su presencia para siempre. Esto es lo que la iglesia ha estado esperando por 2000 años. Con plena certeza y certidumbre, confianza de que Él vendrá, pero también con la convicción de que por ahora es necesario que Él esté a la diestra del Padre. Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a ir a la casa de mi Padre. Allí hay muchas moradas, le dijo a sus discípulos, y yo estaré haciendo morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también están. Así que Jesús fue levantado y está ahora a la diestra del Padre, y por ahora, dice Pedro, por ahora debe estar allá, pero Él vendrá otra vez. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Está haciendo morada para nosotros? ¿Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? ¿Está a la diestra del Padre como Rey? ¿Está realizando su sacerdocio a favor para que seamos salvos perpetuamente? Dice Hebreos capítulo 7. Pero aunque está en el cielo, la Biblia también dice que por fe habita también en nuestro corazón. Y que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Es decir, estamos unidos a Él. El mismo Cristo que está a la diestra del Padre intercediendo para que usted y yo seamos cristianos hasta el final de nuestros días, es el mismo Cristo que habita en nuestros corazones por su Espíritu y que nos lleva al arrepentimiento día a día. Gloria a Dios. Tercer punto de Pedro, verso 22 y 23. Cristo es el cumplimiento de los anuncios antiguos sobre el Mesías y sobre el profeta de Dios. Verso 22 dice, Moisés dijo, el Señor Dios les enviará a ustedes un profeta como yo entre ustedes, entre sus hermanos. A él presten atención en todo lo que les digas. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido entre el pueblo. Mis hermanos, la vida de Jesús muestra que Él es el Hijo de Dios, pero que también es el profeta que habla en nombre de su Padre. En ese sentido, Jesús es hijo siervo, pero también es hijo profeta que vino a dar las palabras de su Padre para que nosotros seamos salvados. Hermano, Moisés había anunciado a Israel que el Señor enviaría un profeta mayor que él. Ahora, fíjese esto. Pedro está diciendo no solo que Jesús es el Mesías, es el Cristo, sino que ahora dice Jesús es el verdadero profeta de Dios. Y cuando usted decía algo en contra de Moisés, usted era digno de lapidación. Hermanos, y si esto no es ser un predicador ardiendo por la palabra del Señor, ardiendo por el Espíritu del Señor, yo no sé qué es. Pedro dice, mire, ¿saben qué? ¿Ustedes se acuerdan de Moisés? Deuteronomio capítulo 18, por allá, ¿no? Él había dicho que enviaría un profeta mayor que él. Y que a ese profeta ustedes deben escuchar. Ahora Pedro habla como el que sabe que esto es verdad, porque en Mateo capítulo 17 se nos muestra el relato de Pedro, Juan y otro discípulo yendo con Jesús al monte donde Jesús se transfiguró. ¿Y quién apareció en ese monte?
Moisés y Elías. ¿Y qué se escuchó en ese monte? La voz del Padre diciendo, no a Moisés, no a Elías, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pedro estuvo allí. Pedro sabe que lo que está diciendo es lo mismo que él escuchó de su Padre, del Padre Celestial, que Jesús es el profeta de Dios. R.C. Sproul también decía sobre esto, la gloria de Cristo brilló a través del velo de la humanidad de Jesús y los discípulos cayeron de bruces aterrorizados ante ellos. La nube de gloria los rodeó y oyeron una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo a él. Ese era el mensaje de Pedro en este sermón de Hechos. Ese es el Hijo de Dios, escúchenlo, porque si no lo hacen, sus pecados no serán borrados y su ignorancia no los salvará. ¿Entró usted como ignorante acá? ¿Entró usted hasta este lugar pensando que usted podía hacer algo para salvarse? ¿Entró usted pensando que usted podía sobrevivir otro sermón más y quedar ileso? Yo pensé eso, casi por 2 años de mi vida, yendo a la iglesia diciendo, otro sermón más. Yo escuché gente allá adelante diciendo que se habían convertido, dando testimonio de que habían dejado esto, aquello, pero yo sobreviví otra vez. Hasta que un día el Señor viene a nuestras vidas, rompe nuestro corazón de piedra y nos dice, tú eres mío. Y a donde corras yo estaré, porque yo estoy en medio de todas las cosas. Oh, hermanos, hoy no es un día para que usted sobreviva a otro sermón sin salir diferente. Hoy es un día para que usted escuche esto y salga con un corazón diferente, que solamente Dios puede dar. La condenación de los hombres no es otra cosa sino castigo por rechazar a Jesús. Si usted hoy rechaza a Jesús un día más, usted no tiene ninguna esperanza de estar con Dios por la eternidad. No puedo darle ninguna esperanza, porque solo Jesús es el camino a Él. No puedo darle ninguna esperanza. Esto no quiere decir que yo lo aborrezca, o sea, una mala persona, no. Simplemente porque es la palabra lo que dice. ¿Está hoy usted acá como un hombre o mujer que ha vivido rechazando la palabra del Señor? ¿Estará delante de Dios como aquel que rechazó a su hijo o pensará que la ignorancia lo salvará? Piénselo por un momento. Porque el día donde usted esté delante del Señor, puede que usted se acuerde de estas palabras. Cuando sus dientes rechinen con rebeldía delante de Dios y diga, no puedo creer que haya sido verdad. No puedo creer que ese Jesús sí se haya levantado. No puedo creer que yo sí haya tenido que vivir como cristiano y no lo hice. Te aborrezco, Señor. Aquellos que serán condenados al infierno seguirán reclamando al Señor. Iglesia, nuestra relación con la palabra de Dios demuestra que deseamos escuchar las palabras de Jesús. Ahora, hermanos, yo le doy gloria a Dios porque el Señor nos está levantando de una manera muy hermosa a poder profundizar en la Escritura y también a leer algunos libros buenos y sanos y profundos y que son maravillosos. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Pero aunque naveguemos en libros que sean sanos y bíblicos, nuestro puerto siempre debe ser la Escritura. Debemos vivir en ella. Debemos conocer la Escritura, debemos navegar y profundizar en ella. Cuarto punto del sermón de Pedro, verso 24. Cristo es el rey davídico anunciado por los profetas. Dice, asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante anunciaron estos días. Lo que estaban viendo los apóstoles y lo que atestiguaron sobre Jesús, el Mesías, ya se había anunciado desde los días de Samuel. Ahora usted preguntará, bueno, pastor, ¿y cómo se anunció? De varias maneras. Se anunció primero por el pacto, la promesa que hizo el Señor a David. De tus descendientes vendrá un rey que reinará para siempre. Se anunció por medio de profecías explícitas sobre el nacimiento, la vida, la obra y la muerte y la resurrección de Jesús. Profecías de 700 años antes de que Jesús naciera y algunas de mucho tiempo atrás. Se anunció por medio de los sombras y los tipos que anunciaban a Jesús. Se anunció por medio del templo, se anunció por medio de David, de la figura del profeta, de la figura del rey, de la figura del sacerdote, de la figura de los sacrificios, de la figura de Adán, de la figura de todos los personajes del Antiguo Testamento apuntaban a que el gran Salvador vendría. Y el escenario del mundo, toda la historia del mundo, desde la creación hasta Jesús, estaba preparando el escenario para que el rey llegara. Gloria al Señor. Punto final del sermón de Pedro. Cristo es la simiente de Abraham que bendecirá a las naciones. Verso 25.
Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Mis hermanos, Jesús, el siervo resucitado por Dios, es la simiente por la cual primeramente Israel, pero también todas las naciones serán bendecidas. Ahora, los israelitas son hijos del pacto que Dios hizo con Abraham. Ellos eran descendientes en la carne de Abraham. Jesús es la simiente que había sido prometida a Abraham. Pablo lo explica en Gálatas capítulo 3, versos 15 al 16. Ahora, Pedro les está diciendo: miren, ustedes son el pueblo que recibió la promesa de la simiente. El Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y cuando alguien toma esta palabra y dice y pone sobre sí mismo ese peso, es lamentable, porque esto no es dado para que ningún pastor diga: en mí serán benditas las naciones de la tierra y voy a tener sedes de esta iglesia en todas las naciones. Falso. En Jesús son benditas las naciones de la tierra. Es su mensaje el que salva a los hombres. Es su mensaje el que borra nuestros pecados. Es su mensaje el que borra nuestra rebelión y que nos pasa de ser enemigos a ser hijos. Jesús es la simiente prometida a Abraham. Por eso hacemos misiones, porque Él es la simiente que será bendición para todas las familias de la tierra, para toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por eso queremos dar nuestra vida sirviendo al Señor, para que todos vengan al conocimiento de Él. Ahora, ¿cómo podemos ser bendecidos por esta simiente? A través de ser borrados de nuestros pecados, pero también de que Él nos aparta de nuestras iniquidades. Mis hermanos, Jesús borra los pecados que hayamos cometido hoy, pero también los que cometeremos en el resto de nuestra vida. Pero no solo los borra, sino Él también nos aparta de la iniquidad. Es decir, ni usted ni yo tenemos que seguir viviendo como esclavos del pecado. Él puede romper la cadena que nos ata, que nos impide apartarnos de la maldad. Él nos hace libres. El que roba no robe más, dice Pablo. El que era un adúltero ya no sea adúltero. El que era un borracho ya no sea un borracho, porque el Señor puede romper todas esas cadenas para librarnos y apartarnos de nuestras iniquidades. El pecado ya no es nuestro rey. Hermanos, tenemos que vivir de esa manera. No hay ninguno en este lugar que pueda decir que ya dejó de luchar contra el pecado. Pero tenemos que vivir bajo la realidad de que ya el pecado no gobierna sobre nosotros. Cristo gobierna sobre nosotros. Jesús nos libra. Ahora, ¿cómo luce esto en nuestras vidas? Jesús puede librarnos de todo tipo de pecado. Él nos da su espíritu para combatir. Pero Jesús también puede traer perdón, porque usted tal vez diga y salga hoy diciendo: bueno, ya soy libre del pecado, pero se encuentra en que mañana vuelve a caer en algo que lo había apresado y usted dice: ¿qué está pasando, Señor? Bueno, junto con esto también el Señor dice, Juan, que estaba allí con Pedro, dice más adelante en su primera carta: Jesús es nuestro abogado para el Padre. Es decir, que si alguno peca, tiene abogado con Jesús. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para salvarnos y para apartarnos de toda maldad, para limpiarnos del pecado. Mis hermanos, en un sentido también hemos negado y repudiado al autor de la vida. ¿Qué harán ahora? ¿Qué haremos ahora? Hermano, Jesús puede asombrar a los hombres para llevarlos al arrepentimiento y salvarlos. Finalmente, solo hay dos posibles respuestas ante esto. Solo hay dos posibles respuestas cuando somos asombrados por Jesús. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de hombres como a 5,000. Mis hermanos, en medio de este milagro maravilloso, tal vez muchos de ustedes digan: si yo tan solo viera un paralítico levantarse, yo creería. Pastor, levante un paralítico y yo me voy de este lugar como cristiano. Bueno, yo no lo voy a hacer hoy, ni después, ni nunca, no creo. Pero lo que sí le voy a decir es que aunque usted viera eso,
aunque trajéramos un féretro con un muerto de 4 días y lo levantáramos acá, puede que usted no se arrepienta y no crea en el Señor. Porque usted necesita un nuevo corazón. Usted no necesita ver señales asombrosas. Usted necesita recibir un corazón de carne que pueda abrazar al Salvador. Así que en medio de este milagro innegable, evidente y asombroso, y luego de un sermón claro y poderoso acerca de quién es Jesús, algunos hombres, en lugar de asombrarse y correr al Señor, endurecen sus corazones y se indignan por lo que está sucediendo. Mire, si hubiéramos sido esos maestros de la ley que estaban allí, lo que deberíamos haber hecho al escuchar el sermón de Pedro y al ver el milagro es correr y abrazar a estos apóstoles y decir: guíeme a Cristo, enséñeme a este Salvador, muéstreme más de cómo Él es el siervo que iba a sufrir y que ahora rescata a los pecadores. Muéstreme más de ese Salvador. Pero estos hombres endurecidos y perversos corrieron a Pedro y a Juan, pero no para preguntarles sobre el Mesías, sino para ponerlos en la cárcel repudiando su mensaje. Tal fue su indignación que Lucas describe que literalmente se echaron sobre ellos los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, habían varias razones de su indignación. No solo que estos hombres, ojo, que eran sencillos pescadores, ¿no?, estaban enseñando al pueblo, sino que en su sermón habían echado por tierra el aspecto central de su doctrina, de los saduceos, es decir, que la resurrección de los muertos no existe. Imagínese por un momento esto: usted sentado a los pies de un gran rabino desde su juventud, desde sus 6 o 7 años hasta su edad adulta y hasta su vejez, siendo sumo sacerdote del lugar, siendo de los principales allí, y de repente entonces viene Pedro y Juan, pescadores humildes que hace 3 años y 2 meses habían conocido al Salvador, habían sido instruidos por el Salvador y habían recibido el Espíritu del Salvador, y que habían estado predicando y tomando las escrituras del Antiguo Testamento, interpretándolas de manera que sus doctrinas se han caído al piso. Solo pueden haber 2 cosas posibles: o usted se arrepiente y corre a Él, o usted hace lo que estos hombres, y es repudiar el mensaje de estos sencillos pescadores. Pero hay otra razón para la indignación de ellos. Hermanos, nada de lo que pasó acá tomó por sorpresa al Señor. Jesús le dijo a sus discípulos: los van a rechazar. Así como me rechazaron a mí, ustedes también serán rechazados. Y esto me hacía pensar, hermanos, en el amor maravilloso del Señor Jesús. Porque Él en Juan capítulo 16 no les dice: miren, tranquilos, todo les va a salir bien. Tranquilos, miren, nosotros somos champions, campeones, vencedores, victoriosos. No, Él les dice: habrá aflicción. En el mundo habrá aflicción. Habrá gente que los mate y que crea que está sirviendo al Señor. Pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Tal vez algunos de ustedes, y esto me hace pensar en la manera como nosotros enseñamos a nuestros hijos. A veces nosotros les enseñamos como que la vida es un camino de rosas donde no va a salir nada mal, donde no voy a perder un examen del colegio, donde la universidad va a ser fácil, donde voy a terminar la universidad y 4 trabajos me están esperando al otro día para un contrato, pero no enseñamos a veces que a veces las cosas van a ser difíciles. Y gloria a Dios, porque yo sé que muchos entre nosotros están haciendo esa labor. Están enseñando a sus hijos también que habrá dificultad, que habrá aflicción, pero que hemos creído en el Señor. Bendito sea nuestro Dios. No hay amor más grande que aquel que prepara a sus hijos para las pruebas. Y ese fue el amor que Jesús mostró con estos hombres. ¿Usted cree que Pedro se asombró cuando vinieron los saduceos y el jefe de la guardia? Oh, Jesús, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que ahora me echen a la cárcel? No. Estos hombres sabían, por eso más adelante en Hechos veremos que estos hombres salen de ser azotados gozándose, porque habían sido tenidos dignos de haber sufrido por su Salvador. Ellos rechazaron al Mesías que caminó entre ellos. Ellos rechazaron a Jesús, el que es la resurrección y la vida. Aquel que dijo: el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Pero hermanos, en medio del rechazo de estos hombres, de unos cuantos, Lucas registra que muchos creyeron el mensaje y se convirtieron, como 5,000.
Esto demuestra que solo hay dos opciones. O rechazas a Jesús indignándote en tu corazón contra el Mesías, o abrazas al Salvador. El mensaje de Pedro, lejos de ser un mensaje de juicio, es un mensaje que debería llevarnos solo al arrepentimiento, sino a una adoración gozosa. Jesús es la prueba de que las promesas hechas a sus padres, a los antepasados, han sido cumplidas. Estos hombres deberían haber quedado saltando, deberían haber quedado gozándose en el templo, tal como el cojo lo hizo. Pero efectivamente sí hubo 5,000 que dijeron, gloria al Señor, gloria al Señor. Hermano, Jesús es el gran profeta anunciado por Moisés. Es el gran rey prometido a David. Es la simiente de Abraham que sería bendición para todas las naciones al perdonar sus pecados y librarlos de su poder. Es el gran Mesías. Pero este mensaje también de Pedro y el relato de Lucas nos recuerdan que Dios ha decidido usar gente ordinaria para que su mensaje sea comunicado y para que el reino avance. Hombres y mujeres que están acá. Fue a través de personas sencillas que el reino avanzó. Fue a través de personas sencillas que la predicación del evangelio conquistó y conquistó y conquistó y que hemos llegado al lugar de hoy. Él puede usarlo a usted, así como está usando a este pecador redimido por la sangre del Señor. Él puede usarnos a todos para compartir el mensaje del Señor, para servir en todo aquello que el Señor nos ha permitido hacer. Esta es una invitación también, hermanos, a que hagamos la obra del Señor. No que salgamos a buscar cojos para levantarlos, sino que salgamos a dar testimonio del que puede hacerlo, a dar testimonio del Mesías, del Salvador. Proclamemos al Salvador. Iglesia, es este Jesús por el cual vivimos. Es este Jesús el que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, aquel que es el Rey, aquel que afirmó haber venido, aquel siervo hijo, aquel profeta de Dios, aquel que había de sufrir, que sería exaltado también por el Padre, aquel que es el autor de la vida. Por ese Jesús nosotros vivimos, por ese Jesús caminamos, por ese Jesús servimos al Señor, por eso Jesús estudiamos las Escrituras. Por ese Jesús debemos asombrarnos ante estas cosas. Yo sé que a veces es difícil, hermanos, y muchos de ustedes llevan acá en esta iglesia 6, 20, 10, bueno, 20 nadie puede llevar, 6, 10 años, 12, 14 o 15. Pero no podemos dejar de asombrarnos ante el Salvador que tenemos. Estas cosas no pueden ser para nosotros cosas que ya conocemos. Esto debe ser motivo de asombro todo el tiempo, mis hermanos. Yo no dejo de asombrarme y no dejo de decirle a mi Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor, que hayas rescatado a hombres y mujeres que no querían seguirte, que eran tus enemigos, que aborrecían tus palabras? ¿Cómo es posible que los saques de su condición, que los traigas a ser parte de una iglesia, que los traigas a amarse unos a otros y que los traigas a buscarte, Señor? ¿Cómo es posible que Él haya enviado tal Salvador para rescatar a hombres como usted y como yo? ¿Cómo es posible que toda la historia humana no apunte a otra cosa, sino a la gloria del Salvador? Que el Señor nos ayude a ser asombrados por Él. Él puede asombrar a los hombres y llevarlos al arrepentimiento y a la fe. Padre, gracias por tu palabra, Señor. ¿Cómo